qué real, cómo deberíamos vivir y cómo organizamos una sociedad para que funcione. Son preguntas enormes, ¿verdad? Nos las hacemos hoy, pero resulta que ya obsesionaban a pensadores y líderes hace más de 2500 años. Hoy vamos a sumergirnos en ese mundo antiguo, el griego y el romano, para explorar algunas de sus respuestas. Para guiarnos tenemos fuentes muy variadas. Están los fragmentos de Diógenes Laercio, que era como el gran biógrafo de los filósofos antiguos. También extractos de las vidas paralelas de Plutarco, ¿sabes? Donde compara a líderes griegos y romanos. Y algunos textos más específicos sobre los primerísimos filósofos, los presocráticos. Y un personaje que me tiene intrigada, un tal Epicarmo de Cos, que hacía filosofía usando la comedia. Nuestra misión en esta exploración es bastante clara. Queremos pescar las ideas clave, las más potentes, y también esos detalles curiosos, reveladores, que se esconden en estas fuentes. Entender un poco mejor cómo veían ellos la filosofía, la ciencia que empezaban a hacer, la ética del día a día y, claro, el ejercicio del poder. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por la pregunta más básica de todas. ¿De qué está hecho esto que nos rodea? Los primerísimos filósofos griegos, los de Mileto, como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, tuvieron una idea que fue revolucionaria, ¿no? Buscar una única sustancia fundamental, un arché, que explicara toda la diversidad del mundo. Tales dijo: el agua. Quizás la idea más intuitiva, ¿no? Sí, totalmente. El agua es esencial para la vida. La vemos cambiar de estado. Líquido, sólido, gas. Parece una observación muy directa. Claro. Pero luego, Anaximandro, él fue un paso más allá, hacia algo más abstracto. Postuló el apeiron, que es algo así como lo indefinido o lo ilimitado. De ahí surge todo y ahí vuelve todo. Más abstracto ya. Sí, y Anaxímenes, en cambio, volvió algo más tangible, el aire. Pensaba que al condensarse o rarificarse, creaba todo lo demás. Lo interesante de Tales, además de lo del agua, es esa frase famosa de «todo está lleno de dioses». Algunos creen que pudo surgir de observar el magnetismo, ¿sabes? La piedra imán que mueve el hierro. Ah, sí. Como si la materia tuviera fuerzas ocultas, una especie de alma interna. Quizás un primer atisbo de esa conexión materia-fuerza. Fascinante, una conexión temprana ahí. Pero claro, esta idea de una única sustancia, pues pronto se vio desafiada. Y aparece Heráclito con una visión, muy distinta. Totalmente. Heráclito de Éfeso, cambia el foco. Sí menciona el fuego como principio, pero para él, lo central, lo fundamental, es la idea del cambio constante. El famoso Pantarrei. Todo fluye. Nada permanece igual. Todo cambia, sí. Pero ojo, que no es un caos sin más. Introduce el concepto del logos, que es complicado, pero podríamos entenderlo como una especie de razón o ley universal que gobierna ese cambio perpetuo. Es la estructura oculta dentro del flujo. Decía cosas impactantes como la guerra es padre de todo, sugiriendo que la tensión entre opuestos es lo que mantiene el mundo en marcha, lo que lo hace dinámico. Un universo en tensión constante, muy potente la imagen. Y casi al mismo tiempo, otro pensador, Genófanes, iba por otro lado, ¿no? Más crítico con la religión de la época. Exacto. Genófanes fue muy cañero con los dioses de Homero y Hesíodo, decía que eran demasiado humanos, caprichosos, vengativos. Propuso una idea de divinidad radicalmente diferente. Un dios único, abstracto, inmóvil, que lo piensa todo, sin forma humana ni pasiones humanas. Y un detalle curioso que recogen las fuentes sobre él. ¿Ah, sí? Cuenta. Parece que usó el descubrimiento de fósiles marinos en las montañas como prueba de cataclismos pasados, de que la Tierra había estado bajo el agua antes. Fíjate qué mente tan observadora, conectando ya la geología con la historia del planeta. Impresionante. Vale, entonces tenemos una sustancia única, el flujo constante, con un logos y la crítica a los dioses tradicionales. Pero entonces llegan los heliáticos y lo ponen todo patas arriba, basándose solo en la lógica pura y dura. Justo. Parménides, Zenón, Meliso. Su punto de partida es la lógica radical. Parménides dice, solo lo que es puede ser pensado y dicho. Y lo que es tiene que ser, por lógica, eterno, inmóvil, único, completo. El cambio, la pluralidad, el movimiento que percibimos con los sentidos, todo eso pertenece a la vía de la opinión, que él considera engañosa. La vía de la verdad,
la de la razón pura, nos dice que el ser es uno e inmutable. Entiendo el argumento lógico, pero claro, choca frontalmente con nuestra experiencia diaria. Vemos cambio por todas partes. ¿Cómo defendían algo tan contrario a la intuición? Aquí es donde entran las famosas paradojas de Zenón, ¿verdad? Precisamente. Las paradojas de Zenón, como la de Aquiles y la tortuga, o la de la flecha en vuelo que en realidad está quieta, son intentos brillantísimos de demostrar, usando la lógica, que el movimiento y la pluralidad, tal como los concebimos, llevan a contradicciones irresolubles. La de Aquiles y la tortuga siempre me ha fascinado. Claro. Si Aquiles siempre tiene que recorrer la mitad de la distancia que le queda hasta la tortuga, ¿cómo demonios la alcanza alguna vez? O la flecha. Si en cada instante está en un lugar concreto, ¿no está en realidad inmóvil en ese instante? No eran solo juegos mentales, ¿eh? Eran argumentos serios para defender la visión de Parménides. Y fíjate si eran buenos, que todavía hoy nos hacen darle vueltas a la naturaleza del espacio, del tiempo, del infinito. Madre mía, menudo revuelo intelectual debieron montar esas paradojas. ¿Y cómo reaccionaron otros filósofos? ¿Hubo intentos de reconciliar esa lógica tan estricta con el mundo que vemos y tocamos? Absolutamente. Esa fue la gran tarea de la siguiente generación, los que llamamos pluralistas. Empédocles, por ejemplo, acepta parte del argumento eleático, nada nuevo surge de la nada, ni desaparece por completo, pero para salvar la apariencia del cambio, propone no una, sino 4 raíces eternas: fuego, aire, agua y tierra. Los 4 elementos clásicos. Exacto. Y el cambio que vemos es simplemente la mezcla y separación de estas raíces. ¿Y qué las mueve? Pues 2 fuerzas cósmicas: el amor, que las une, y el odio o la discordia, que las separa. Todo en un ciclo cósmico eterno. 4 elementos movidos por amor y odio. Suena muy poético, casi mítico. Y tenía ideas peculiares sobre el origen de la vida, ¿no es así? Muy peculiares, sí. Imaginaba una fase inicial donde las partes de los animales, ojos sueltos, brazos, cabezas, vagaban por ahí y se unían al azar. Formaban criaturas de pesadilla, imagínate, hasta que solo sobrevivieron las combinaciones funcionales, las viables. Una especie de protoselección natural muy primitiva y un poco gore. ¡Qué imagen! Y luego estaba Anaxágoras, con otra idea diferente. Anaxágoras, sí. Él propuso una infinidad de semillas, espermatei, las llamaba, cualitativamente diferentes. Había semillas de todo, de hueso, de carne, de oro. Al principio todo estaba mezclado en una masa informe, hasta que una mente ordenadora, el nous, introdujo un movimiento, un vórtice cósmico, que empezó a separar y organizar las cosas. Su idea clave es genial. En cada cosa hay una porción de todo. Eso explica cómo las cosas pueden transformarse unas en otras, ¿entiendes? Cómo de la comida sale el pelo o los huesos. Entiendo. Una mente cósmica que pone orden, y de ahí, de las semillas infinitas y del nous, pasamos a la visión más materialista, quizás, los atomistas. Leucipo y Demócrito. Sí, para ellos la realidad última es increíblemente simple en el fondo. Átomos, partículas indivisibles, eternas, sólidas, con distintas formas y tamaños, que se mueven eternamente en el vacío infinito. Todo lo demás, los objetos que vemos, sus cualidades como el color o el sabor, es simplemente el resultado de cómo estos átomos chocan, se enganchan y se combinan de diferentes maneras. Átomos y vacío, nada más. Nada más en la realidad fundamental. Y lo realmente impactante, yo creo, es su distinción entre convención, nomos, y realidad, physis. ¿Qué querían decir exactamente con eso? Suena importante. Es fundamental, sí. Decían que cualidades como el dulce, el amargo, el caliente, el frío, los colores, no existen en la realidad objetiva. La realidad objetiva es solo átomos y vacío. Esas cualidades son efectos que las distintas configuraciones de átomos producen en nuestros sentidos. Son, en cierto modo, subjetivas, dependen de nuestra percepción. Son por convención. O sea que el dulzor no está en la miel, sino en mi interacción con los átomos de la miel. Exactamente. Una idea que anticipa debates filosóficos y científicos que duran hasta hoy sobre la naturaleza de la percepción y la realidad objetiva. Y bueno, para cerrar un poco esta etapa presocrática, podemos mencionar a Diógenes de Apolonia, que intentó una especie de síntesis curiosa. Volvió al aire como principio fundamental, como Anaxímenes, pero le atribuyó inteligencia, nous, como Anaxágoras.
Le dio un toque finalista, teleológico, como si el aire inteligente lo ordenara todo para bien. Es asombroso el esfuerzo intelectual, ¿eh? Por encontrar un orden, una explicación fundamental, ya fuera en la materia, en la lógica pura, en una mente cósmica. Pero la filosofía antigua no se quedó solo en estas grandes preguntas sobre el cosmos. Se volcó también y mucho en la acción, en cómo vivir, en cómo organizar la convivencia. Y aquí, claro, una figura clave es Pitágoras. Pitágoras y su escuela son un mundo aparte, la verdad. Mezclan de una forma que hoy nos choca mucho el misticismo y la ciencia. Creían en la transmigración de las almas, en la necesidad de purificación para el alma, y seguían reglas de vida muy estrictas, a veces muy raras, los llamados akusmata, como no comer habas o no recoger lo que se ha caído al suelo. No comer habas. Curioso. Sí, hay varias teorías sobre por qué. Pero al mismo tiempo, esta misma gente veía en los números y las matemáticas la clave oculta del universo. Creían que las relaciones numéricas eran la base de la armonía cósmica, de la música celestial. Es una combinación fascinante, matemáticas y misticismo de la mano. Y su influencia fue enorme, ¿no? Aunque las fuentes dicen que la escuela era bastante secreta. Muchísima influencia, especialmente en Platón. Es verdad que es difícil separar al Pitágoras histórico de la leyenda que se creó alrededor. Diógenes Laercio, nuestra fuente principal aquí, sitúa su actividad más importante en el sur de Italia, en la Magna Grecia. Por eso se habla de la escuela itálica. Y es el mismo Diógenes quien da un giro interesante al relato y señala a Sócrates como el que, digamos, baja la filosofía del cielo a la tierra. Lo llama el inventor de la ética. Ahí cambia el foco. Totalmente. Con Sócrates, el foco principal pasa a ser el ser humano. El autoconocimiento, el famoso «conócete a ti mismo» del templo de Delfos, aunque esa frase de «me busqué a mí mismo» también se le atribuye a Heráclito, curiosamente. Y sobre todo, la búsqueda de la virtud, de la excelencia moral. Y de Sócrates inevitablemente pasamos a Platón. La academia, la teoría de las ideas o formas como la verdadera realidad frente a este mundo sensible que percibimos. Exacto. Platón recoge el testigo socrático, pero también el pitagórico, y lo sistematiza todo, lo profundiza. Su teoría de las formas, esa distinción radical entre el mundo inteligible, perfecto, eterno, inmutable, y nuestro mundo cambiante aparente, una sombra de aquel, es central en su pensamiento. Diógenes Laercio nos cuenta cómo organizaba sus diálogos por temas: ética, política, física, lógica. Y menciona algo muy interesante. ¿El qué? La posible influencia en Platón no solo de filósofos serios, sino también de autores como Epicarmo y Sófron, que escribían comedias y mimos, ¿sabes? Obras más populares. Epicarmo de Cos. Ahí está otra vez. Es que me resulta fascinante este personaje. Un filósofo que elige la comedia, la sátira, para expresar sus ideas morales. No escribía tratados densos y abstractos, sino que usaba el teatro, el humor. Lo llamaban comediógrafo y moralista. Quizás era una manera de llegar a más gente o de abordar la ética desde un punto de vista más terrenal, más práctico, sin tantos dogmas. Me podría ser ambas cosas, ¿no? Usar el humor y la sátira permite criticar vicios y costumbres de forma indirecta, pero muy efectiva. Quizás él veía la filosofía no como una disciplina puramente teórica, de biblioteca, sino como algo inseparable de la vida cotidiana, de la calle. Los fuentes dicen que vivió en Siracusa, bajo gobiernos de tiranos, y que estudió filosofía en Mégara, lo que podría conectarlo con ciertas corrientes socráticas o incluso pitagóricas, pero desde luego adaptadas a su estilo único. Un pensador practicante, como bien decías antes. Me gusta ese término. Y si hablamos de ética práctica, tenemos que volver un momento a Demócrito, el atomista, porque no solo pensó en átomos y vacío, ¿verdad? No, en absoluto. Demócrito desarrolló una ética muy interesante, muy centrada en cómo alcanzar la eutimía, que podemos traducir como buen ánimo, tranquilidad de espíritu, serenidad interior. ¿Y cómo se logra esa eutimia? Pues mediante la moderación en todo, el discernimiento, saber elegir los placeres correctos, priorizando los del alma sobre los meramente físicos, y la reflexión constante. Y nos dejó un consejo que a mí me parece que sorprende por su enfoque psicológico casi moderno. A ver, ¿cuál es ese consejo? Suena útil incluso hoy en día. Pues decía Demócrito, palabras más, palabras menos, para estar contento y tranquilo, no te compares constantemente con los que parecen tener más éxito o estar mejor que tú. Eso solo trae envidia y frustración. En lugar de eso, compara tu situación con la de aquellos que están objetivamente peor.
Así aprenderás a apreciar lo que tienes en lugar de lamentar lo que te falta. ¡Ostras! Es un giro mental potente, ¿eh? Apreciar lo que se tiene. Muy potente. Quizás él lo conectaba con su física. Un alma serena sería un alma con átomos tranquilos, en equilibrio. Pero el consejo práctico funciona perfectamente por sí solo, ¿no crees? Totalmente. Un enfoque muy pragmático para la felicidad. Y esto nos lleva directos al terreno de la política y el liderazgo. A ver cómo estas ideas o ideas parecidas se intentaron plasmar en la organización de ciudades enteras. Plutarco nos da ejemplos increíbles en sus vidas paralelas. Empecemos por Esparta y Licurgo. Vaya tela Esparta. El caso de Licurgo y Esparta es, sin duda, uno de los experimentos sociales más radicales y fascinantes de la historia. Plutarco describe cómo Licurgo, para acabar con la desigualdad, el lujo y los conflictos internos que generaban, supuestamente hizo una redistribución radical de la tierra, por igual para todos los ciudadanos. Repartió la tierra por igual, increíble. Según Plutarco, sí, y creó una moneda de hierro, pesadísima e inútil fuera de Esparta, para cortar de raíz el afán de riqueza y el comercio con el exterior, e instauró las famosas comidas comunes obligatorias, las syssitia, donde todos los ciudadanos comían juntos lo mismo, fomentando la camaradería y la austeridad más absoluta. Y la educación, la famosa agogé espartana, de la que tanto se ha hablado. Brutalmente exigente, desde niños enfocada en la disciplina férrea, la resistencia física al dolor y al hambre, la obediencia ciega y, por supuesto, la destreza militar. Plutarco cuenta que reguló hasta aspectos como el matrimonio, con raptos simulados para mantener la tensión y el vigor, o incluso la forma de hablar, fomentando el laconismo, esa capacidad de decir mucho con muy pocas palabras. Ser lacónico viene de ahí, claro. Exacto. Y lo más impactante, según cuenta Plutarco, es la historia del juramento. Hizo prometer a los espartanos que no cambiarían sus leyes hasta que él volviera de consultar al oráculo de Delfos, y luego simplemente decidió morir fuera de Esparta, en el exilio voluntario, para que el juramento fuera eterno y sus leyes perduraran. Una dedicación absoluta a su obra legislativa. Madre mía, qué personaje. Una sociedad diseñada hasta el último detalle para ser una máquina militar y austera. Qué contraste tan brutal con la figura que Plutarco le opone en sus vidas paralelas, Numa Pompilio en Roma. Es un contraste total, buscado por Plutarco, claro. Si Licurgo representa la guerra, la disciplina social extrema, la austeridad forzada, Numa, el segundo rey legendario de Roma, representa la paz, la religión y la piedad. Según Plutarco, su larguísimo reinado fue completamente pacífico. Se dedicó a organizar la vida religiosa romana desde cero. ¿Qué hizo exactamente? Pues fundó los principales colegios sacerdotales, los pontífices, las vírgenes vestales, estableció rituales, construyó templos importantes como el de Jano, cuyas puertas se cerraban en tiempo de paz y bajo Numa estuvieron siempre cerradas, e incluso reformó el calendario para ajustarlo mejor a los ciclos solares y lunares. Buscaba orden, pero a través de la religión y la paz. Y está la leyenda de la ninfa Egeria, ¿no?, que supuestamente le aconsejaba en una cueva. Sí, Plutarco cuenta la leyenda, pero también es bastante escéptico. Sugiere, comparándolo con Licurgo, que también decía inspirarse en Apolo y otros legisladores antiguos que alegaban inspiración divina, que podría haber sido una estrategia política muy inteligente. Una forma de dar autoridad sagrada, incuestionable, a sus leyes y reformas. Algo así como, esto no lo digo yo porque sí, me lo inspira la divinidad. Un buen truco político. Podría ser, y el hecho de que, según la leyenda, mandara enterrar con él sus libros sagrados, refuerza esa idea de un saber especial, casi mágico, que legitimaba su poder pacificador y ordenador. Dos modelos de legislador muy distintos. Y luego Plutarco también nos habla de Solón en Atenas, que se enfrentó a una crisis muy diferente. Sí, Solón tuvo que mediar en una Atenas que estaba al borde de la guerra civil. La causa principal eran las deudas y la desigualdad brutal entre ricos y pobres. Los campesinos pobres perdían sus tierras y acababan como esclavos por deudas, incluso vendidos fuera de Atenas. Una situación explosiva. Totalmente. Y su gran reforma, la que le hizo famoso, fue la seisaxia, que significa algo así como la sacudida de las cargas. Básicamente, canceló todas las deudas que tenían la tierra o la propia persona como garantía, y prohibió para siempre la esclavitud por deudas. Fue una medida radical. Eso tuvo que aliviar mucha tensión. Muchísima. Aunque, ojo, no hizo un reparto igualitario de tierras como Licurgo, lo que decepcionó a los más pobres, pero sí creó una nueva estructura política basada en la riqueza, una timocracia,
no en el linaje aristocrático. Esto abrió la participación política a nuevas clases sociales. Plutarco menciona también leyes curiosas suyas, como una que castigaba al ciudadano que se mantuviera neutral en una guerra civil. Tenías que tomar partido. ¡Qué curioso eso! Sí, y a pesar de todas sus reformas para buscar un equilibrio, no pudo evitar que, poco después, su pariente Pisístrato acabara instaurando una tiranía en Atenas, algo contra lo que el propio Solón advirtió amargamente al final de su vida. Es que Plutarco es genial, mostrando precisamente eso, cómo el carácter personal de estos líderes, sus virtudes y sus defectos, marcaban su destino y el de sus ciudades. Totalmente. Es una de las ideas centrales de las vidas paralelas, sin duda. Piensa en Arístides, al que llamaban el justo. Su integridad era tan proverbial, tan absoluta, que murió pobre como una rata, y fue el Estado ateniense el que tuvo que mantener a su familia. O el contraste con Catón el Viejo, el arquetipo del romano tradicional, austero hasta la médula, trabajador incansable, enemigo acérrimo del lujo y de la influencia griega que representaba a su rival, Escipión en africano. Plutarco nos da detalles de su vida frugal, de cómo educaba a su hijo trabajando la tierra con él. Detalles muy vívidos. O el caso trágico de Coriolano, un héroe militar indiscutible, pero su orgullo desmedido y su desprecio por la plebe lo llevaron al exilio y desde allí a atacar a su propia patria, Roma. Solo cedió ante las súplicas desesperadas de su madre y su esposa. Y en el lado positivo, Públicula, uno de los primeros cónsules de Roma que supo ganarse el favor del pueblo con gestos de humildad, como bajar las faces ante la asamblea y con leyes populares justo después de echar a los reyes. Es imposible no leer estas historias y pensar en esa frase que atribuimos a Heráclito, ethos, anthropoi, daimon. El carácter es el destino del hombre. Exactamente. El carácter marca tu camino. Buf, hemos recorrido un camino largo, ¿eh? Desde los intentos por descifrar la sustancia última del cosmos, el arqué, hasta los esfuerzos por construir sociedades justas o eficientes como Esparta o la Roma de Numa, pasando por la búsqueda de la serenidad personal con Demócrito o los pitagónicos. Lo que me queda claro es que estos antiguos no separaban tanto las cosas como hacemos a veces nosotros. La filosofía no era solo pensar en abstracto, era intentar vivir y organizar la vida de acuerdo con esas ideas. Exactamente. Las fronteras entre lo que hoy llamamos ciencia, filosofía, religión, política y ética personal eran mucho más porosas, más fluidas. La búsqueda de un principio unificador, ya fuera el agua, el logos, el número pitagórico, el nous de Anaxágoras o los átomos, a menudo iba de la mano con el intento de crear un orden coherente en la polis, en la ciudad o en la propia conducta individual. Había una conexión profunda, sentida, entre entender cómo funciona el mundo y saber cómo actuar correctamente en él. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto hoy? Estas fuentes nos muestran una búsqueda incansable, a veces brillante, a veces, extraña vista desde hoy por encontrar sentido y orden en el mundo. Una búsqueda que abarcaba desde lo más grande, el universo entero, hasta lo más íntimo, el carácter de cada persona. Y la pregunta que a mí me resuena es, más allá de las respuestas concretas que dieron, que hoy pueden parecernos superadas o no, ¿han cambiado tanto las preguntas fundamentales que nos hacemos? ¿Podemos encontrar en sus tanteos, en sus aciertos y también en sus errores alguna pista, alguna perspectiva que nos sirva hoy en nuestra propia navegación por un mundo que también es complejo y está lleno de incertidumbres? Ahí lo dejo.